superficie cerrada. Pongo en el espacio que quiero analizar, pongo una superficie cerrada. Esta superficie no existe. A esta superficie le voy a llamar gaussiana, es como una papa, suave, ¿no? Que no tiene picos. Y entonces, que sea suave significa que puedo garantizar la derivada en todos los puntos. Entonces, si yo pongo una superficie cerrada en alguna región y mido flujo de campo eléctrico, es decir, o que las líneas de campo eléctrico salen, como decía ahorita Cristian, o que las líneas entran, las líneas de campo eléctrico salen o entran, a eso le voy a decir entonces que si las líneas salen o entran, es porque dentro de esa superficie tengo carga encerrada. ¿Sí? Véanlo así. Véanlo así. Denme un segundo, ahora no sé cómo quitar esto. Véanlo así. Véanlo de esta manera, imaginen que tal vez lo puedo ver acá. Sí les sigo compartiendo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, a ver, déjenme ver por ejemplo, acá les estoy mostrando, por ejemplo, vean esta imagen. Es un esparsor de agua, tengo un jardín y acá hay una manguera, ¿sí se alcanza a ver? Y de esta manguera sale agua y sale en forma de línea, ¿sí se alcanza a ver? Sí. Bueno, es una fuente de agua, ¿no? El agua llega a esta regadera y sale en líneas rectas. Esta es una fuente. Sí, este es el flujo del agua. Si yo pusiera una superficie gaussiana imaginaria, yo puedo poner acá una figura alrededor, así como estoy marcando el cursor, como una papa, y entonces si yo veo, si esta superficie fuera negra y yo no viera que acá adentro hay una regadera, yo lo que sí puedo ver es que las líneas del agua salen de la superficie. ¿Están de acuerdo? Entonces tengo una fuente de agua dentro de esa superficie y esa fuente sería esta regadera. ¿Quedamos de acuerdo? Exactamente para el campo eléctrico. Si tú pones una superficie cerrada y mides flujo de campo eléctrico, lo que tienes ahí es una carga encerrada. Estas líneas que se ven acá es el flujo de agua. Este es el flujo de agua, ¿sí? Y en el caso de campo eléctrico sería el flujo de campo eléctrico, ¿sí? Flujo porque está moviéndose, el agua está circulando, ¿estamos de acuerdo? A eso se refiere flujo, no está estacionario. En este caso es agua, para el caso de campo eléctrico serían líneas de campo eléctrico. ¿Queda claro el concepto de flujo? Voy a mostrarles otro, por ejemplo. Voy a mostrarles otro. Otro aspersor, hay unos aspersores, por ejemplo, hay unos aspersores que dan vueltas, no más que acá no veo la imagen. Hay unos por ejemplo, estas regaderas de agua, ustedes se van a bañar y abren la regadera, por ejemplo, ¿no?
Si yo pusiera una superficie imaginaria alrededor de de 3 dimensiones, alrededor de esta regadera, y ustedes no vieran la regadera, lo que alcanzarían a ver es que a través de la superficie sale agua y sale en línea recta. Entonces dicen, bueno, ahí hay una fuente de agua. Y esa fuente de agua es, bueno, en este caso, esta llave, ¿no? Con agua. Si las líneas que produce en este caso es un flujo de agua, en el caso análogo de campo eléctrico, lo que tendrían son líneas de campo eléctrico. Y la fuente del campo eléctrico son las cargas. Si yo pusiera una superficie cerrada acá imaginaria, yo tendría una fuente de agua, en este caso la punta de la llave. Si yo tuviera carga eléctrica, lo que tengo, la fuente del campo eléctrico sería las cargas. ¿Estamos de acuerdo? Hay otras aspersores de agua que dan vueltas, que luego están en los jardines, es por ejemplo. Lo ven en muchas tiendas, ¿no? Pasas y están girando, ¿no? Mire, por ejemplo, acá se ve. ¿Sí lo alcanzan a ver, compañeros? Sí. Entonces, yo puedo poner, si yo pusiera nuevamente una superficie imaginaria alrededor de esta llave y ustedes no vieran que hay un aspersor, lo que ustedes van a ver es que el agua cruza esa superficie imaginaria y se distribuye alrededor sobre el pasto, está en 3 dimensiones. Quiere decir que dentro de esa superficie cerrada tengo una fuente de agua y la fuente de agua sería esta llave. El agua está fluyendo. Lo mismo para el caso de campo eléctrico. Tengo una carga puntual, esa produce un campo eléctrico y yo lo que vería con esa superficie gaussiana sería que las líneas salen, quiere decir que adentro tengo una fuente y esa fuente es una carga. Si la carga es positiva, las líneas salen, si la carga es negativa, las líneas entran. Y es el mismo concepto, este es el flujo de agua, el otro sería flujo de campo eléctrico. ¿Queda claro? La manera de escribirlo es lo que me decían ayer, lo que decía yo ayer, es la integral. Esta es la manera de escribir la ley de Gauss. Es la integral de superficie cerrada. Acá la tengo, es la integral de superficie cerrada. Y esta integral de superficie es el flujo de campo eléctrico. Si yo mido a través de esta superficie cerrada un flujo de campo eléctrico, es que adentro tengo carga. Si las líneas salen, el campo eléctrico, la carga es positiva. Si las líneas entran, la carga es negativa. Pero puede ser que yo vea que este flujo de agua, puede ser que yo viera que todas las líneas que entran salen, como acá. Entonces no tengo carga encerrada. Es como este ejemplo de la regadera. Si yo pusiera, en lugar de poner la superficie cerrada alrededor de las... ¿Sí se alcanza a ver el cursor? ¿Sí lo alcanzan a ver el cursor? ¿Sí lo ven? Sí, maestra. Si yo pusiera la superficie cerrada, no alrededor del aspersor, sino acá arriba, en la esquina superior derecha, todas las líneas de flujo de agua que entran salen. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí no tengo la fuente de agua encerrada. ¿Queda claro el concepto? Chicos. Sí, maestra. Perfecto. Entonces, va a haber una analogía en los conceptos que ustedes ya manejan con estos nuevos temas. Bueno, ahora, entonces, la ley de Gauss es nada más eso. Esa es la ley de Gauss. Me dice, si tú mides flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada, entonces hay una carga encerrada. Si no mides flujo, entonces no tienes una fuente encerrada. ¿Sí? Tal vez podría yo hacer...
Podría yo... Podríamos hacer esto. Denme un segundo, voy a guardar acá. Ahora, a ver si ahora sí puedo acá. Déjenme ver si la puse acá. Sí les sigo compartiendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí les sigo compartiendo? Sí, maestra. Ahora, vean a ver si ahora puedo pintar acá. Para esta figura, si yo pongo una superficie cerrada acá, si yo pongo una superficie, ahora cómo edito, editar. Si yo pongo, bueno, no la puedo. Si yo pongo una superficie cerrada acá alrededor de la punta de la llave, tengo la fuente encerrada. Si yo pongo la superficie cerrada en eso es muy bien. Si yo pongo la superficie cerrada acá, todas las líneas que entran salen. Si pongo la superficie cerrada acá, todas las líneas que entran salen. Pero si pongo la superficie cerrada acá, estoy encerrando la fuente. Entonces, la fuente de ese flujo de agua es la llave con agua. Si pongo la superficie cerrada acá, estoy encerrando la fuente. ¿Queda claro el concepto? Bueno, eso sería para el caso de una carga eléctrica. Si tú tienes una carga eléctrica, sería el equivalente. Tú tendrías la partícula cargada, produce líneas de campo. Si pongo una superficie cerrada que la encierra, entonces encierro la fuente. Entonces, la fuente del campo eléctrico, la fuente del campo son las cargas. Son las cargas, la positiva y la negativa. Ahora, por ejemplo, en este caso de la llave que estoy mostrando ahorita, si la llave estuviera cerrada, pues tengo la manguera ahí, pero no hay una fuente de agua, ¿verdad? O sea, para que yo pueda hablar de la fuente es que tengo, desde esa zona se emite algo, pero también hay el concepto, también tenemos el concepto de fuente y también está el concepto de sumidero. Sumidero. Por ejemplo, cuando las líneas salen de la partícula cargada, cuando las líneas salen, eso sería la fuente. Las líneas de campo eléctrico salen, esa es la fuente. Pero si yo tuviera al revés, que las líneas de campo eléctrico entran, si las líneas de campo eléctrico entran a una zona, por ejemplo, que yo pudiera decir, es que las líneas de campo eléctrico están entrando a esta superficie cerrada imaginaria, entonces ahí lo que tengo es un sumidero. Y ese sumidero es la carga negativa. Y cuando las líneas de campo salen, la fuente son cargas positivas. ¿Sí? Entonces, ahorita luego lo vamos a calcular. La fuente del campo eléctrico, lo que uno calcula es una cosa que se llama divergencia del campo eléctrico. Esto es la fuente del campo eléctrico, es la vamos a demostrar la densidad de carga sobre epsilon 0, pero eso lo vamos a demostrar después. ¿Sí? Bueno, entonces voy a continuar con lo que estábamos haciendo ayer.
decíamos, para la ley de Gauss me dice, coloque usted una superficie cerrada imaginaria. Esa superficie cerrada imaginaria es la integral de superficie cerrada. Lo que voy a medir es flujo de campo eléctrico. Son estas líneas de campo eléctrico. Si salen, todas salen o todas entran. Cualquiera de los dos conceptos. Todas las líneas salen o todas las líneas entran. Estas líneas que atraviesan esta superficie me hacen el concepto que se llama flujo de campo eléctrico. Y este concepto de flujo de campo eléctrico es lo que tengo acá. Esto sería el flujo de campo eléctrico. Está dado como la integral del producto escalar del campo por el diferencial de superficie. Lo que ayer les decía yo, el diferencial de superficie le pongo carácter vectorial. Ya sé que la superficie no es un vector, pero si yo tengo un elemento de superficie, este elemento de superficie tiene un área y puedo calcular su vector ortogonal, tal que la longitud de este vector ortogonal sea del mismo tamaño del área. Si este vector normal debe medir lo mismo que este elemento de área, por ejemplo, pero el ángulo que forma el vector normal y la superficie es de 90 grados. Y esto es igual a carga entre epsilon 0. Este es el concepto de la ley de Gauss. ¿Ahora sí quedó claro? ¿Sí queda claro el concepto de la ley de Gauss? ¿Sí? Le voy a pedir que el elemento de superficie le asigno un carácter vectorial, pero realmente el vector lo tiene el carácter vectorial lo tiene el vector normal a ese elemento de superficie. Por ejemplo, para este pedacito, el elemento de superficie va para allá. Para este elemento, el vector normal va para allá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ahora sí, el concepto de la ley de Gauss. ¿Alguien que me quiera hacer favor de explicarme qué es la ley de Gauss? Físicamente, ¿qué me dice la ley de Gauss? Con lo que acabo de decir. Chicos. Lo que entendieron que acabo de decir que es la ley de Gauss. ¿Mande? Se mide el flujo entrante en la superficie. La superficie tiene cargas. Casi no te entendí. ¿Quién es? Alan, ¿Mande? Alan, ¿me lo puedes volver a decir, por favor? que si se mide el flujo entrante o saliente de la superficie, implica que la superficie tiene carga cerrada. Eso es, exactamente. Y esa superficie es imaginaria. Le vamos a decir gaussiana. Gaussiana quiere decir es suave, suave quiere decir tiene derivadas, primeras derivadas, no tiene picos, ¿sí? Para que yo pueda garantizar la derivada en todos los puntos, es continua, ¿sí? Es como la superficie de una sandía, ¿no? La cáscara verde de una sandía. Muy bien. Ya me olvidé, ¿quién me contestó? Alan, ¿Mandé? Alan, ¿está? Alan Mesa, muy bien. ¿Alguien más que me pueda ayudar a decirme qué entendió por la ley de Gauss? ¿Alguien que me pueda ayudar a decirme qué entendió por la ley de Gauss? ¿Alguien más? ¿Alguien más?
Con sus palabras, ¿qué entendieron que es la ley de Gauss? ¿Alguien? Bueno, me voy a pasar a lo que mostré ayer. Lo que calculamos ayer era, usando el concepto de la ley de Gauss, dijimos, bueno, para una carga puntual pusimos una superficie esférica, pero yo puedo poner lo que yo quiera, ¿eh? Lo puedo, ahorita lo vuelvo a demostrar. Puede ser cualquier forma, y lo que me voy a fijar es en la ley de Gauss. Ayer hicimos el caso de una esfera, y esta esfera tiene carga por dentro, ¿no? Acá está el problema que hicimos ayer. Entonces, lo que hacíamos es, decimos, bueno, pues si yo pongo, tengo dos zonas. Si tengo una esfera con carga, tengo dos zonas. Por fuera de la esfera, debo calcular el campo eléctrico. Y por dentro de la esfera. Cuando estoy por fuera de la esfera, el radio donde estoy calculando es más grande. Voy a poner mi sistema de coordenadas en el centro. Y el radio de la esfera va a ser más pequeño que el punto donde quiero calcular el campo. Acá lo que importa es la distancia entre el punto donde quiero calcular el campo y el centro de la esfera. ¿Sí? Ese es mi radio. Cuando estoy por fuera de la esfera, siempre, si estoy por fuera de la esfera, siempre el radio de la esfera, en este caso le puse R, es mayor, perdón, el radio donde quiero calcular el campo eléctrico, la distancia donde quiero calcular el campo eléctrico va a ser mayor que el radio de la esfera, si estoy por fuera, sí, estoy en esa zona. Bueno, lo que hicimos fue aplicar la superficie gaussiana, con cuidado hicimos la ley de Gauss, y rápidamente obtuvimos esta expresión para el campo eléctrico. Dependía como R cubo sobre R cuadrada. Entonces analizamos los dos casos límites. Cuando R vale 0, cuando R vale infinito, el campo vale 0, y cuando R está sobre la cáscara, justo vengo de afuera y me detengo sobre la cáscara, ahí el campo vale esta expresión. Y esta expresión es la que hicimos cuando hicimos el potencial de la esfera y luego derivamos el potencial, la misma expresión. Y ayer estábamos calculando el caso 2, es el mismo problema, pero hay que analizarlo en dos casos. El caso 2 es por dentro de la esfera. Si estoy por dentro de la esfera, el radio de la esfera va a ser más grande que el tamaño de la superficie gaussiana. El radio de la esfera siempre va a ser mayor que el radio gaussiano. Entonces, haciendo eso, empezamos con la ley de Gauss, pintamos las líneas de campo eléctrico, pintamos los vectores normales a la superficie gaussiana. Y vemos que localmente el vector normal y el campo eléctrico son paralelos. Entonces, por eso E.n me da módulo de E por módulo de n por el coseno de 0 grados. Y el coseno de 0 grados es 1, la normal vale 1, y entonces este E.n se convierte simplemente en campo eléctrico. Y para esta esfera que tengo acá pintada en la hoja, todos los puntos que están sobre esta cáscara que está en amarillo están a la misma distancia del centro. La carga está uniformemente bien distribuida. Entonces quiere decir que el campo eléctrico en todos los puntos de esta cáscara, quiere decir que el campo eléctrico en todos los puntos de esta cáscara vale lo mismo. Y como el campo eléctrico es el mismo, lo puedo sacar de la integral. Hasta ahí es lo mismo que hicimos ayer.
El detalle acá es que esta esfera que tengo acá pintada no encierra toda la carga, encierra una parte. Cuando estoy por fuera, si yo tengo la esfera y pongo una superficie gaussiana acá afuera, esta superficie gaussiana encierra toda la esfera cargada. Pero en este caso, la esfera es de un tamaño y la superficie gaussiana está por dentro. Entonces solamente encierra una parte de la carga. Y necesitamos decir qué parte de la carga es lo que tengo acá. ¿Sí? Y ahí nos quedamos. Entonces lo voy a escribir. Justo ahí nos quedamos. Lo que voy a escribir es la ley de Gauss. Estamos por dentro. Entonces, me quedaría, estamos calculando continuación del problema de ayer. Estábamos calculando la ley de Gauss para una esfera con radio A y densidad volumétrica de carga uniforme. Y densidad volumétrica de carga uniforme. ¿Sí? En eso nos quedamos ayer. Entonces, ya nada más voy a hacer las cuentas estas. La tengo acá. Nada más lo que voy a hacer es volver a escribirla. Entonces, tenemos la esfera. Tenemos una esfera. Estoy calculando por dentro de la esfera. Entonces, tengo una esfera de radio A. Esta esfera es la que tiene carga, digamos, es esta pelota verde que tiene carga con densidad volumétrica uniforme y radio A. Y vamos a poner una superficie gaussiana acá adentro. Esta superficie gaussiana es imaginaria, es otra esfera. Me conviene que coincidan en centro. ¿Para qué? Para garantizar que la distancia entre cada uno de los puntos es la misma entre las dos superficies. Esta distancia sea la misma. Entonces, si tengo la esfera cargada, vamos a suponer que esta densidad es positiva, es uniforme y positiva. Decíamos las líneas de campo salen, esto ya lo explicaba yo ayer. Estas líneas de campo salen, porque estoy suponiendo que la esfera es con densidad de carga positiva. ¿Sí? Y pongo mi sistema de coordenadas como si fuera en el centro de la esfera. Esto que pinté son las líneas de campo eléctrico. Esto que estoy pintando son mis líneas de campo eléctrico. Estoy en el caso por dentro. Estoy en el caso 2. Caso 2 para radios gaussianos menores que el radio de la esfera. Menores que el radio de la esfera. Estoy en esa región. Entonces, esta radio le pusimos R minúscula. Y estas líneas son mis líneas de campo eléctrico, va para afuera. Mi vector normal a la superficie, estas serían mis vectores normales a la superficie, y vemos que el vector normal coincide con el vector de campo eléctrico en la dirección. Localmente, para una esfera, el vector normal y el campo eléctrico siempre son paralelos. Vemos que el vector normal en todos los puntos es paralelo al campo eléctrico. Por la ley de Gauss, ¿alguien me puede decir qué es la ley de Gauss? ¿Qué entendió por la ley de Gauss?
¿Qué es la ley de Gauss? Chicos. Sobre la carga eléctrica en una superficie que es cerrada. ¿Sí? ¿Qué te dice? ¿Sí? ¿Qué te dice? Compañera. ¿Me puedes volver a decir, por favor? Perdón, es que no sé si me escuché bien. ¿Podrías volver a decírmelo? Es que casi yo no te oí. Sobre el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada. ¿Sí? ¿A qué es igual? La carga sobre... Sí, ¿no? Si carga sobre Epsilon epsilon 0. Esta es la constante de permitividad en el vacío. ¿Y eso a qué es igual? ¿El flujo de campo eléctrico a qué es igual? Compañera. ¿Sería la integral de quién? de E ¿Sí? ¿Producto escalar con quién? de De S, muy bien, muy bien. Entonces, este elemento de superficie tiene un vector normal, lo acabo de pintar. Este elemento de superficie de la superficie gaussiana tiene un vector normal. Este elemento de superficie tiene un vector normal, ¿sí? Muy bien, esta superficie es cerrada. La compañera, como es cerrada, acá lleva un símbolo cerrado. Y acá le pongo un subíndice S para acordarme que es una integral de superficie, ¿sí? ¿Cómo te llamas, la señorita que me contestó? Stephanie. Stephanie, muchas gracias. Estamos en el caso por dentro. Nuevamente, entonces decimos, el campo eléctrico, punto de esta integral, la puedo volver a escribir, le puedo quitar el carácter vectorial a la superficie y me quedaría la integral de superficie cerrada en lugar de ponerle el carácter vectorial a la superficie, se lo voy a poner a un vector normal, el ortogonal a ese elemento de superficie. Y esto es carga entre epsilon 0. Nuevamente del dibujo se ve que el producto escalar entre el campo eléctrico y el vector normal sería módulo de E por el módulo de N por el coseno. ¿Qué ángulo forman el normal y el campo eléctrico? En todos los puntos, ¿qué ángulo forman? El vector normal y el campo eléctrico. ¿Qué ángulo forman acá, por ejemplo? ¿Qué ángulo forman? ¿A qué ángulo están? ¿O acá? ¿Qué ángulo forman? A 0 grados. Muy bien. Coseno de 0 grados. ¿Coseno de 0 grados cuánto es? 1. La normal, el vector normal mide 1 por definición y el módulo del campo eléctrico simplemente le pongo E. Entonces, el flujo de campo eléctrico, muchas gracias, me dijiste eres Stephanie, ¿verdad? ¿Sí? Sí, pero ahorita le contestó mi compañera Melissa, creo. Ajá. ¿Y la otra señorita que me contestó era Stephanie? Sí. Muy bien, gracias. Gracias. Acá sería E por ds. Este ds es este. Por eso ya no tiene carácter vectorial. Es igual a carga entre epsilon 0. Decíamos, todos los puntos que están en esta cáscara están a la misma distancia del centro. Como la carga está uniformemente bien distribuida, puedo garantizar que el campo en todos los puntos sobre la cáscara gaussiana vale lo mismo. Es decir, que el campo en estos puntos, en todos estos puntos, el campo eléctrico que forma la cáscara gaussiana vale lo mismo.
¿sí? Porque está a la misma distancia del centro. Eso hace que entonces yo pueda sacar el campo eléctrico de la integral como una constante. Entonces el flujo de campo eléctrico es igual a E, la integral de superficie cerrada por ds es igual a carga sobre epsilon 0. ¿Cuánto mide la superficie? La superficie de una esfera, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? La superficie de una esfera, ¿cuánto mide? Perdóneme, la señorita que me contestó es Moisén García o es Ruiz Ramos. Ruiz Ramos. Ruiz Ramos, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cuánto mide? ¿Alguien que me pueda decir cuánto mide la superficie de una esfera? Si no se acuerdan, no se hagan bolas, hagan el volumen y lo derivan con respecto al radio. Eso también se los expliqué al inicio. Cuadrada, ¿Mande? 4πr cuadrada. ¿Qué radio le pongo? ¿Qué radio pondré? A cuadrado. Esta superficie, ¿a quién se refiere? Esta superficie S, ¿a quién se refiere? ¿Superficie gaussiana? A la superficie gaussiana. Entonces, mi superficie gaussiana, ¿qué radio tiene? Acá, mi superficie gaussiana, ¿qué radio tiene? R minúscula. R minúscula. Entonces, acá le tengo que poner R minúscula, ¿sí? Este es R minúscula al cuadrado, 4πr cuadrado. Ahora, lo que veo es que la carga encerrada es nada más una parte, es la que está acá. Esta es la carga encerrada. Entonces, tengo que calcularla. Ahorita, en eso nos quedamos ayer. Acá me quedaría carga sobre epsilon 0. Lo que sabemos es que lo que me dan el problema es que la densidad volumétrica es constante. Eso me dice el problema. La densidad volumétrica es la carga entre el volumen. Y debe ser lo mismo, el cociente debe ser el mismo si yo hago la variación de carga entre la variación de volumen. Entonces, ρ por dB es igual a la variación de la carga. Y lo voy a integrar. Lo voy a integrar. Lo voy a integrar. Entonces, si yo integro ρ por dB es igual a la integral de dq. Cuando yo integre la carga, ¿qué me debe dar? El lado derecho, ¿qué me debe dar? Cuando yo integre sobre la carga, ¿qué me debe dar? Por ejemplo, ¿cuánto me da la integral? Lo voy a escribir acá. ¿Cuánto me da la integral en dx? ¿Cuánto me da? X. X más una constante. ¿Cuánto me da la integral en dy? Y más la constante. Entonces, ¿cuánto me dará la integral en dq? Q más una constante. Me va a dar la carga más una constante. Esa constante ahorita no la voy a escribir, te voy a decir por qué. Porque tengo límites de integración. Mi integral sí tiene límites de integración, la de volumen, ¿sí? Entonces le voy a poner la carga, es igual a ρ de b, ¿sí? Ahora, esta densidad volumétrica me dijeron es constante, entonces la puedo sacar de la integral. Entonces la voy a escribir acá. Tengo que el campo eléctrico por 4pi por r cuadrada es igual a 1 sobre epsilon 0, la integral de ρ de b.
¿Sí? Ya me dijeron, la densidad es uniforme. Entonces, como la densidad es uniforme, la voy a sacar de la integral. Si no fuera uniforme, si me dijeran que la densidad, porque también me lo pueden decir, que la densidad depende de alfa veces R, o que depende de alfa veces R cuadrada, o que depende de alfa veces raíz de R, lo que sea, no la puedo sacar, la tengo que integrar, ¿sí? En este caso me dijeron es uniforme, entonces la puedo sacar. Me quedaría rho sobre epsilon 0, la integral de volumen. ¿Cuál es la integral de volumen? ¿Cuál es cuando yo integre el volumen, qué me debe dar? Si integro dB, ¿qué me debe dar? ¿Qué me debe dar? Cuando integre yo este volumen, ¿qué me debe dar? Vean, la integral de dx me da x, la integral de dy me da y, la integral de dq me da q. ¿Qué me debe dar la integral de b? B. Me va a dar el volumen. Me va a dar el volumen más una constante. Ahora, ¿cuál es qué volumen? El volumen de una esfera. ¿Cuál es el volumen de una esfera? ¿Cuánto mide el volumen de una esfera? 4/3 de pi por el radio al cubo. Rho sobre epsilon 0, lo voy a escribir 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿Qué radio? ¿Qué radio será? El radio, vean, estoy calculando la carga. Estoy calculando este término. Esto es la carga encerrada. La carga encerrada. Vemos que no es toda la carga. Vemos que la carga encerrada es una parte, es nada más la que está acá adentro. ¿Sí? Es una parte. Entonces, tengo que calcular la parte de carga que está encerrada. ¿Con qué radio? ¿R mayúscula o R minúscula? Esta superficie en verde es la que es mi superficie gaussiana. ¿Con qué radio? R minúscula. Ese es. Esta sería con R minúscula. 4/3 de pi por R minúscula al cubo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué las dos me quedaron con R minúscula? Porque estoy por dentro. Esta superficie, la que viene pegada al campo eléctrico, es la superficie gaussiana. Y la gaussiana para este problema está por dentro de la esfera. Por eso es R minúscula. Y la carga no es toda, es una parte, es la que está encerrada por la superficie gaussiana. Por eso lleva R cubo. ¿Sí? ¿Qué puedo cancelar de esta expresión? Hace unos minutos me contestó Stephanie. Stephanie, ¿qué puedo cancelar de acá? De esta expresión en rojo. ¿Tú qué cancelarías? 4. ¿El 4 qué más? R. No, pi. Sí, R. ¿Cuál R? ¿Cuánto? Acá tengo R cuadrada. De este lado, ¿cuánto me quedaría? Ajá. De aquel lado nada más le quedaría una R. Una R, ajá. ¿Qué más? Pi. ¿Qué más puedo cancelar? Pi. Muy bien. ¿Qué más? Ya nada, ¿verdad? Nada más escribo el campo eléctrico. Muchas gracias. El campo eléctrico, ¿qué te está dando, Stephanie? Copio como está. ¿Me lo puedes dictar? Ajá. Es Rho, ¿o cuál es esa? O sobre, Epsilon 0. sí, por, R. sí, Y abajo iría pues un 3, ¿no? ese es. Este es el campo eléctrico. Este campo eléctrico, ya así de volada lo calculamos, y es para radios menores que el radio de la esfera. Estoy en esa zona. Sí, muchas gracias, Estefan. Y así de rápido calculamos el campo eléctrico. ¿Sí?
Ahora quiero que observen que tiene dos casos límites. Esta expresión es correcta, pero tengo dos casos límites. El primer caso sería cuando estoy por dentro, caso 1, va a ocurrir cuando estoy justo en la cáscara, estoy con R igual a A, ¿sí? Justo en la cáscara, justo en la cáscara de la esfera. Justo esta es la solución más general. Este es un caso límite. Cuando estoy en la cáscara, en lugar de R, ¿qué debo poner? En lugar de R, ¿qué debo poner? A. A. Entonces, ¿qué me queda el campo eléctrico? ¿Cómo me queda? En ese caso, el campo eléctrico copio como está. ¿Qué me queda? Es igual a ρ por A sobre 3 epsilon 0. Sí. 3 epsilon 0. Muy bien. Muy bien. Y este caso, vean que tiene la misma forma que el que hicimos ayer. En la cáscara por fuera, cuando lo calculamos por fuera, vean que me dio. Bueno, acá le puse R mayúscula, ρ por R, 3 epsilon 0, vale lo mismo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, por fuera vale, justo en la frontera de la esfera, el campo eléctrico vale lo mismo. Muy bien, entonces, y tengo el otro caso límite. ¿Cuál será mi otro caso límite? R igual que 0. Para caso 2. Caso 2, como estoy por dentro, para R igual a 0. Cuando R vale 0, ¿cuánto vale el campo? También 0. Sí, porque es la ecuación de una recta. Muy bien, muchas gracias. Y ya acabé. Vean qué rápido resolvimos, con ayuda de ustedes, el problema que la reunión pasada nos tomó 2 clases resolver el campo eléctrico. ¿Sí lo ven? ¿Sí le ven las ventajas a la ley de Gauss? ¿Sí, compañeros? Sí, sale súper más rápido. Súper rápido. Lo que tienen ustedes que poner atención es que el problema tenga simetría, en este caso simetría esférica. Si no tiene simetría esférica, les decía yo, como esta pelota, si la mitad estuviera pintada arriba de verde y la mitad de rojo, pues sí tiene simetría simutal, pero no tiene simetría esférica. Pues yo la puedo rotar así y sí vería el cambio. Entonces, lo que ustedes tienen que poner atención para saber si van a aplicar o no la ley de Gauss es que el problema tenga simetría, ¿sí? Entonces, por dentro, cuando el radio vale A, ¿quién me contestó? ¿Quién de las compañeras me acaba de contestar? Cuando R vale A, por dentro crece como una recta. El campo eléctrico crece como una recta. Acá está. Y cuando estoy por fuera, el campo eléctrico lo hicimos ayer, lo calculamos ayer por fuera. Acá está, va como 1 sobre R cuadrado. Eso lo hicimos, este es el campo eléctrico por fuera. Este es el campo eléctrico de una esfera con densidad uniforme. También estoy diciendo que es positiva, pero como estoy por fuera, el radio gaussiano es mayor que el radio de la esfera. ¿Sí? Y ahorita que acabamos de resolver, estamos por dentro. Ahora, para ser consistentes, le voy a quitar A y le voy a poner R mayúscula para dejar la misma notación que ayer. Entonces, a continuación, por una esfera de radio A, voy a quitar esta A y voy a poner R. Radio R mayúscula. Entonces, estoy calculando
nada más acá para que no me queden dos variables, A y R. Acá le voy a poner R mayúscula. R mayúscula. Esto, el radio de la esfera es R mayúscula. Nada más para ser consistentes. Y acá sería R mayúscula. Acá sería R mayúscula y acá sería R mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando el radio vale, cuando el radio es igual a R es igual al radio de la esfera, vemos por dentro el campo eléctrico crece como una línea recta. Y por fuera decae como 1 sobre R cuadrado. ¿Cuánto vale en la frontera? El valor más alto que alcanza el campo eléctrico. ¿Cuánto mide? Lo tengo acá. ¿Cuánto mide? Rho R sobre 3 epsilon 0. Eso es el valor más alto. ¿Sí? La función es esta línea recta, que es esta zona, y por fuera la que calculamos ayer, que decae como 1 sobre R cuadrado. De hecho, está acá, déjenme verla, acá la tengo. Es Rho R cúbica sobre 3 epsilon 0. Rho R cúbica por R cuadrada. Lo voy a poner acá. Lo voy a poner, es Rho 3 epsilon 0 y acá iba R cúbica. ¿Sí? Ese es el campo eléctrico. Esta zona que crece como una línea recta es Rho por R sobre 3 epsilon 0. ¿Sí? Ahora sí, si quieren hacerme favor de anotar esta parte, esto es lo que nos quedamos ayer. Y la parte de que la ley de Gauss es muy elegante, lo que permite resolver problemas complicados muy fácil. ¿Sí? No, de otra manera tendríamos que integrar, como aprendimos la semana pasada. Y las integrales, pues sí tienen su grado de complejidad, ¿no? No son tan triviales. Voy a detener un segundito la grabación para que tengan tiempo para anotar.